Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Con motivo de esta emergencia, hemos cambiado el formato de entrevistas y lo estamos haciendo ahora vía videoconferencia, videoentrevista, lo cual tiene su lado positivo porque nos ha permitido, pues, contar con varios de los expertos a nivel mundial que, al igual que nosotros, están en casa en encierro voluntario obligatorio. Y hoy tenemos un invitado de lujo, sin duda. El profesor Javier Fernández Terruelo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo y decano, además, de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. Uno de los, sin duda, de los expertos más importantes en materia de derecho penal económico. Y hoy justamente vamos a hablar sobre un tema de actualidad que en el ámbito del derecho penal económico, que es el compliance o programas de prevención de riesgo penal. Buenas tardes, Javier. Qué gusto tenerte. Buenas tardes, Ramiro, y buenas tardes a todos los amigos que nos estén escuchando. Bueno, a ver, primero que nada, Javier, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, ¿dónde hiciste la carrera de Derecho? Bueno, yo soy de Oviedo, una ciudad al norte de España, ¿no? Capital de Asturias, la región, y aquí es donde yo nací, donde estudié casi toda la carrera. Yo hice el último año en Italia, en Pisa, con una beca de estas que hay en Europa, becas Erasmus, ¿no? Para hacer uno de los años de los estudios. Pero cuando terminé ese año de trabajo, de estudio en Italia, bueno, terminé luego también allí la carrera, tengo los dos grados, el grado por España, Oviedo y Pisa. Me volví a mi ciudad y aunque he estado viajando mucho toda la vida, pero bueno, toda mi carrera académica se ha hecho aquí en Oviedo, ¿no? Y efectivamente acabo bueno, pues lo que para mí es un poco una culminación, que es ser decano de la facultad en la que hace muchos años estudié. Y nuestras felicitaciones. Estuvimos muy pendientes de la campaña, vimos que fue una campaña bastante activa, por decirlo de alguna manera, y bueno, estás de decano ya, ¿cuánto? ¿Un mes? Sí, bueno, esto fue, sí, estaba 26 de febrero fueron las elecciones, entre que tomamos, no, ni siquiera llega un mes todavía, porque pasaron unos días hasta que fue efectivo el nombramiento, veintitantos días, bueno, de un mandato, de un periodo, como tú decías en la presentación, complicado, ¿no? Por lo que estamos viviendo a nivel mundial y en España en particular. Bueno, ya uno de los temas que tenemos que topar, y eso lo haremos en un próximo programa, que te lo comprometo desde ahora, es cómo replantear la enseñanza del derecho, no solamente con motivo de la emergencia, sino qué es enseñar derecho en el siglo XXI, porque un poco, y te digo como subdecano de una facultad de Derecho, también nos queda la sensación de que estamos queriendo formar abogados del siglo XXI en aulas del siglo XX con metodología del siglo XIX. Sí, yo comparto esa visión. Tengo la impresión de que, bueno, aunque en Europa hace unos años se instauró este llamado Plan Bolonia, en el fondo tengo la idea de que nos hemos dejado llevar por inercias, ¿no? Y no, eso que tú acabas de decir ahora mismo es lo que hace falta, es pararse a pensar, discutir, replantearse lo que estamos haciendo, ¿no? Pero tenemos que vernos desde qué es derecho, sí, y cómo tenemos que enseñarlo, porque un poco
la sensación que tenemos los abogados cuando salimos de la facultad es que no hemos aprendido nada porque en el transcurso de los años ya nos cambiaron las normas que aprendimos en los primeros años. Sí, estoy de acuerdo con eso. Parece la carrera de Derecho, el grado que decimos aquí, parece más una especie de mero obstáculo para conseguir un título y luego ya tendrás que empezar a estudiar y a preocuparte cuando debería ser lo contrario, ¿no? Debería ser la finalización de esa formación. Yo comparto completamente esa reflexión y esa necesidad de cambiar las inercias. Y, por supuesto, eso que has dicho al final, ¿no? La continua modificación legal, a la que desde luego en España estamos muy acostumbrados, incluso en aquellos ámbitos en los que teóricamente menos se debería modificar, que es nuestra especialidad, Ramiro, la tuya y la mía, que es el derecho penal, ¿no? El derecho penal, como sabemos, nace con carácter teóricamente, eso nos enseñaron, ¿no? De perpetuarse, de mantener, ¿no? Después de la Constitución debe ser la norma más estable y, sin embargo, en España el Código Penal del 95 llevamos 34 reformas. Bueno, acá tenemos un COIP que entró en vigencia en 2014, ya va con 2 macro reformas y creo que hay como 90 proyectos legislativos de reforma para una tercera tanda de modificaciones. Así que creo que es, como tú dices, se termina siendo la más volátil y la menos estable. Sí, bueno, es otra... Entremos un poco a materia. ¿Qué es el compliance? Bueno, el compliance, ¿no? De la palabra anglosajona, cumplimiento, ¿no? Parte de la idea de que las empresas, las corporaciones que dirían en Estados Unidos, tienen que implicarse en el proceso dirigido a evitar que se cometan irregularidades y, por supuesto, en el ámbito penal, delitos, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que la empresa busque obtener beneficio, busque cumplir incluso un fin social, sino que en la medida en que se ha demostrado, como dicen nuestros colegas alemanes, ¿no? La sociedad del riesgo, ¿no? Ese modelo pues, ha demostrado que en el ámbito de la sociedad se cometen muchas irregularidades y muchas de ellas llegan a convertirse en delitos. El compliance, cumplimiento, es la creación de una cultura y también, hablando ya de efectos prácticos en nuestro modelo y el modelo del COIP también, pues la creación de un instrumento dirigido a prevenir que esas irregularidades, en nuestro caso delitos, no se lleguen a cometer, ¿no? Esa es la idea. Luego, la regulación concreta ya cambia, ¿no? Si nos referimos ya a cómo se está articulando el compliance en los modelos, el modelo europeo, no el anglosajón, el europeo, y por lo tanto también el latinoamericano, que se ha basado mucho en el modelo italiano, que es el que copiamos a su vez nosotros, bueno, pues ahí lo que se viene a decir es que estas corporaciones, estas empresas tienen que proveerse, en la medida en que se ha introducido esa famosa responsabilidad penal de las empresas, tienen que tener un instrumento que les permita prevenir esos delitos y de esa manera evitar que en el caso de que alguien dentro de la sociedad cometa un delito, sea también castigada la empresa, ese carácter preventivo, ¿no? Preventivo en cuanto a capacidad para evitar que se cometa el delito y subsidiariamente para aquellos casos en que se cometa el delito, la empresa no sea penalmente castigada. ¿Para qué sirve, qué efectos prácticos tiene un compliance? Bueno, los efectos principales los acabo de decir ahora al final, aunque hay más también, ¿no? El principal objetivo sería, sí, Ramiro. La evitación de la responsabilidad o la reducción del riesgo de comisión de delitos. Esos son los dos objetivos fundamentales, con carácter subsidiario. Primero, si yo tengo un buen sistema que me permite prevenir pues, las estafas, no el delito en general, sino que el compliance tiene que tener una previsión específica para prevenir cada delito en particular, ¿no? Si tengo un buen compliance, ese delito será muy difícil que ocurra. Pero como el propio compliance, todas las legislaciones reconocen que no es un instrumento perfecto, si fuera perfecto nunca llegaríamos a valorar su eficacia, ¿no? Porque siempre habría evitado el delito, ¿no? Lo que se viene exigiendo es que tenga una gran capacidad para evitar que se cometa, ¿no? Pero en ocasiones se comete, entramos en la segunda fase, es decir, la sociedad ha hecho todo lo posible, todo lo que era razonable exigirle para que no sea penalmente condenada, para evitar ese delito, perdón, ha hecho todo lo que sería razonable para evitar la comisión de ese delito. Esa sería la segunda valoración que determinaría que un juez dijese, bueno, bien, pues entonces la empresa no es responsable, sino que quien responde son las concretas personas físicas que han llevado a cabo el hecho delictivo. Es
tiene esa doble función subsidiaria, aparte de una función, yo diría, muy importante en el ámbito económico, ¿no? Que es ese compromiso con la legalidad, una cuestión de imagen, de compromiso, de estar conforme a las normas, de evitar este tipo de comportamientos, ¿no? Es fácil ver cómo las empresas que hacen un compliance lo primero que lo hacen es ponerlo en su página web, ¿no? Presumir de compliance, ¿no? Presumir de cumplimiento. ¿Qué diferencia hay entre un compliance y la obtención de un ISO, por ejemplo? Bueno, son cosas distintas. Las ISO son certificaciones que se conceden por una empresa privada en la que lo que se acredita es que se está cumpliendo determinado hecho, determinada función de una manera, de acuerdo a unos parámetros concretos o determinados. Entonces, bueno, ISO tenemos en de todo tipo. Incluso hay ISO vinculadas al compliance penal también, ¿no? Es una certificación privada. ¿Como cuál, por ejemplo? Sí, en el caso español, como tenemos una regulación específica de compliance, que no existe, ¿no? Y hemos hablado mucho de esto todavía, aunque se puede entender exigido en el COIP, en la legislación de Ecuador, bueno, pues en España, en base a la regulación específica de nuestro artículo 31 bis, pues AENOR ha sacado una norma de este tipo, la 19.601, que dice cómo debería elaborarse un compliance penal. Pero ojo, no olvidemos que aquí estamos mezclando dos cosas, una certificación de una empresa privada y una valoración judicial. El juez no estará nunca vinculado por lo que diga una empresa privada respecto al cumplimiento. Evidentemente, puede tenerse en cuenta efectos de prueba, pero las certificaciones vía ISO tienen un problema, que son certificaciones estáticas. Se hacen un día determinado. Ese día a lo mejor se está cumpliendo todo. Ese día en que se hace la revisión todo funciona muy bien. Se entrega esa certificación, pero a lo mejor al día siguiente ya no se está haciendo de esa manera, ¿no? Con lo cual, repito, es una discusión que ahora mismo está muy, muy vigente en España. Los jueces les gustaría tener algún tipo de apoyo, como una certificación, pero ellos mismos reconocen que es complicado que esa certificación sea determinante, será un instrumento más a valorar, ¿vale? Algún compañero mío juez decía, es como si me certifican a mí que no ha habido el homicidio, tendré que ser yo el que valore si lo ha habido o no, ¿no? Entonces, bueno, salvando las distancias, ¿no? Porque la complejidad de la empresa muchas veces los jueces no llegan a entenderla bien, ¿no? Los jueces penales, pero... Sí, es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí. No sé ustedes, pero acá no tenemos una jurisdicción especializada en penal económico. No, en España esa jurisdicción solo existe al más alto nivel, en la Audiencia Nacional. Hay pero eso es una parte muy específica. La mayor parte de las cuestiones de responsabilidad penal de las empresas se están juzgando por tribunales regionales, lo que aquí se llaman audiencias provinciales. Y evidentemente ahí suele haber grandes dificultades de valoración respecto a si un compliance está bien o no está bien hecho. Es lastimosamente no tenemos jueces especializados en materia de derecho penal económico, y el mismo juez que resuelve la violación o el homicidio es el que resuelve si ha habido una defraudación empresarial o cualquier delito del derecho penal económico. Bueno, vamos ahora a un receso, y en el segundo bloque pues abordaremos un poco el tema de cómo se hace un compliance. Regresamos. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Tenemos hoy como invitado al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, el profesor Javier Fernández Terruelo, experto en Derecho Penal Económico, con quien estamos abordando un tema muy de actualidad, que es el compliance, o los programas de prevención de riesgo penal. Y ya nos ha dicho a grosso modo qué es y para qué sirve. Y ahora uno de los temas fundamentales, ¿cómo se hace? Porque
todo esto, claro, es totalmente nuevo para nuestros colegas en Ecuador, por ejemplo. No tenemos acá una certificación de compliance, no hay cursos de oficiales de cumplimiento que estén reconocidos oficialmente y que tengan validez. Y lo que se ha hecho es muy empírico. Así que, por favor, Javier, si nos puedes explicar a grosso modo qué es lo que un abogado penalista que quiera hacer un programa de prevención de riesgo penal, un compliance, tiene que tomar en cuenta. Perfecto, Ramiro. Bien, yo un poco sobre esta cuestión, como llevo años dedicado a esto, lo que sí explicaría es que para saber hacer compliance no basta hacer simplemente un curso de compliance, ¿no? Porque como os podéis imaginar, si fuese esto así, pues el que diese ese curso de compliance, pues probablemente cobraría muchísimo dinero, ¿no? Porque estaría cediendo todo su conocimiento, ¿no? De cómo hacer un curso de compliance. Un curso de compliance te da las pautas, herramientas, te da los instrumentos, te da los ingredientes, ¿no? Para cocinar, pero luego tienes que cocinar tú, ¿no? Te da todos los utensilios, todo lo que necesitas, pero el día que terminas el curso tienes que empezar tú a aprender, ¿no? A aprender con esos conocimientos o con esas ideas básicas. Yo eso sí lo quiero advertir porque se ha generado una especie de mercado soft de certificaciones y de compliance, ¿no? En el cual luego pues esos elementos no cumplen, ¿no? Y esto a veces se hace también bajo la idea de que es un producto poco conocido, ¿no? Entonces, como es poco conocido, me puedes vender casi cualquier cosa porque yo no lo domino y no puedo detectar si es bueno o no es bueno. El cliente compra sin saber bien qué es lo que está adquiriendo. ¿Qué es lo que está comprando? Efectivamente. Además, lo compra sin saber si quien lo está vendiendo lo puede ofertar adecuadamente o no. Es así. Yo incluso hemos visto, nosotros ahora estamos en una etapa un poco más avanzada ya, pero los primeros años incluso vendían compliance el mismo para varias empresas que no tenían nada que ver, o incluso personas que no eran penalistas, que no sabían nada de derecho penal, explicaban cómo prevenir delitos, ¿no? Bueno, creo que ahora mismo eso ya, por lo menos en España, no está ocurriendo, ya existe un nivel. ¿Y qué es cómo se hace? Bien, nosotros tenemos una ventaja en nuestra legislación europea que creo que se está trasladando también. No repito el caso de Ecuador, que tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no tenemos legislado el compliance, aunque insisto en lo que dije antes, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se basa en el compliance, esté o no esté regulado en el Código Penal. Y el mejor caso es nuestro ejemplo. En 2010 no teníamos compliance, pero ya se aplicaba y se exigía, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora? Una explicación, unos criterios, yo le llamo un esqueleto, de cómo se debe hacer, de cuáles son las pautas mínimas que debe tener un compliance, ¿no? A ver, la idea fundamental de un compliance o la parte central es lo que se llama el mapa de riesgo, ¿vale? Y esta es una de las partes no solamente principales, sino, pues que exigen saber penal y exigen entender también cómo funciona una empresa, a la vez que exigen también pues llevar todo esto a una serie de fórmulas que en mi caso, se articula a través de, un Excel, ¿no? En el que tú tienes que conseguir ¿qué? Tienes que conseguir primero identificar esa empresa a la que le vas a hacer el compliance, dónde tiene sus riesgos, dónde, en qué puntos, en qué ámbitos, en qué aspectos, qué delitos se puede cometer, pero no solo, dónde y por qué se pueden cometer, ¿vale? Evidentemente, por lo tanto, esa primera fase exige un conocimiento a fondo de la empresa, en el que la empresa tiene que ser absolutamente sincera con la información, porque en ocasiones tienden a venderte una buena imagen y no te están contando cosas que tú no puedes utilizar en ese ámbito de protección, ¿vale? Por ejemplo, lo que en España llamamos el cohecho, delito contra la administración pública, ¿no? El soborno, el cobro de una serie de cantidades con la administración pública. Bueno, eso es algo que preocupa, ocupa y que muchas empresas pues acaban terminando en ese tipo de actividades, ¿no? Pues tienes que conocerlo, tienes que diseñar mecanismos una vez que conoces a fondo el riesgo para su prevención. Pongo algún ejemplo, Comunicación con la administración siempre que sea posible de forma electrónica. Ir rotando en la persona que se relaciona con la administración para evitar que se establezcan relaciones de confianza. No sé si me explico, ¿no? Conocer a fondo el delito, conocer a fondo incluso toda la jurisprudencia que existe sobre ese delito proyectada a empresas parecidas, identificar a veces espacios que no son fáciles. ¿Por qué? Porque los penalistas sabemos derecho penal, pero seguramente no entendemos bien cómo funcionan determinados mecanismos, no sé, por ejemplo, medioambientales, ¿no? De protección medioambiental dentro de una empresa, ¿no? Tienes que llegar a conocerlos. ¿Para qué? Para determinar dónde existe ese riesgo. Y ese riesgo, fíjate, Ramiro, ¿qué hay que hacer con él? Lo tienes que cuantificar numéricamente. Hay un riesgo inicial. Ese riesgo inicial, en mi caso, partiría de 10
Y ese 10 se iría minorando por todas aquellas medidas que ya tiene la empresa para prevenir ese riesgo, ¿vale? Casi todas las empresas que tienen riesgo medioambiental tienen algunos mecanismos, personas responsables de medio ambiente, de control, ¿vale? Esos mecanismos que ya existen, tienes que ser capaz de evaluarlos y reduciendo ese riesgo que nos va a llevar todavía a lo que llamamos riesgo inicial. Y a partir de ahí, y esa es la gran dificultad de un compliance, diseñar mecanismos de prevención. Cada mecanismo de prevención que diseñes, si está bien diseñado y sobre todo si se cumple, irá minorando ese riesgo inicial a través de lo que se llama mitigación. Vamos reduciendo hasta llegar a una cifra final que es lo que se llama riesgo residual. Todas las empresas en cualquier delito no van a tener un riesgo cero, salvo que dejen de relacionarse, por ejemplo, en este caso con la administración, lo cual no sería razonable, ¿no? Tienen un riesgo residual. Para una empresa que se dedica, por ejemplo, a la construcción de obra civil, sí, o para una empresa que se dedica a proveer material, qué sé yo, eléctrico, por ejemplo, sí, difícilmente va a poder sustraerse de la contratación pública. Obviamente. Pero tú has conseguido implantar y valorar una serie de medidas eficaces que lleven a ese riesgo residual. Y si se comete un delito, porque lógicamente el compliance, como dijimos antes, ninguna legislación exige que evite el delito, exige que tenga capacidad para evitarlo, pero no que lo evite, si no, no se valoraría nunca. Si se comete el delito, habrá que demostrar al juez que fue dentro de esa parte de riesgo residual que es difícil o muy difícil o casi imposible de controlar a través de un compliance, ¿no? Por ejemplo, una persona determinada se sale de las orientaciones de la compañía y toma la decisión de llevar a cabo el delito de una manera que nadie ha podido conocer ni controlar, ¿no? Pues esta es la cuestión clave. Esto en la mano del juez dirá, se ha realizado bien el proceso, ese riesgo que existía se ha reducido mucho a través de una serie de medidas específicas y, sin embargo, el delito se ha cometido porque ha quedado dentro de aquello que era ya absolutamente muy difícil de controlar, ¿vale? Ese es el esquema de valoración de riesgo, identificación, valoración numérica, valoración de las medidas que existe, implantación de medidas y reducción. Y esto hay que hacerlo para cada delito. Y tenemos medidas específicas para cada delito. Yo tengo en la cabeza cómo se puede reducir el riesgo de un delito medioambiental, de una estafa, de un delito fiscal. Claro, exactamente. No es lo mismo prevenir defraudación tributaria que prevenir cohecho, por ejemplo. Por supuesto, las medidas son... Pero estas son, como digo, medidas específicas. El compliance tiene que tener, además, otro tipo de medidas que se llaman medidas generales. ¿Qué quiere decir? Son medidas que tienen capacidad para reducir la posibilidad de que se cometa cualquier delito. Por ejemplo, el famoso canal de denuncias, ¿no? Las empresas que adoptan un compliance, muchas ya los tienen porque lo han implantado en cumplimiento de algunas ISO o de otro tipo de medidas, tienen que establecer esa posibilidad de que cualquier persona de forma anónima pueda denunciar que se está cometiendo un delito. O la creación y la atribución de funciones al propio oficial de cumplimiento, ¿vale? O la creación de un código ético. Nosotros implantamos más de 20, 30 medidas de carácter general que tienen capacidad para prevenir cualquier delito, ¿vale? Además de las medidas específicas, ¿no? Para cada delito y para cada rama, me imagino. Efectivamente. Y luego, además, este compliance, una vez que ha sido construido todo esto, muchos de estos requisitos genéricos están en los códigos penales, por ejemplo, el español, ¿no? Algunas, otras no. Esto, el compliance, nuestra Fiscalía General ha dicho que es como un guante. Tiene que adaptarse a la empresa, pero además, cuando la empresa se mueve, cuando cambia, el compliance se tiene que adaptar con ella, ¿no? Tiene que ir amoldando. No puede haber un compliance que yo elaboro hoy y que me va a servir para dentro de 10 años cuando ya la actividad pueda ser distinta, los socios son distintos, ¿no? Tienes que tener esa capacidad de modificarlo. Y luego también, con esto termino esta respuesta larga, Ramiro, tienes que tener también, el compliance tiene una gran parte de marketing, ¿no? Eso lo descubres cuando tienes la suerte, como he tenido yo, de estar en la posición de juez en la Audiencia Provincial de Asturias, que tiene que valorar un compliance. El juez no va a ir a la empresa como en las películas, ¿no? A levantar archivos, a buscar. Al juez lo que le van a llegar son fundamentalmente papeles, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, la enorme importancia que tiene en el proceso de ejecución de un compliance, dejar huella de todas las operaciones de prevención que se van haciendo, de cada vez que llega una denuncia, cómo se tramita, cada vez que ocurre algo, qué está haciendo la empresa para evitar, ¿no? De tal manera que una vez todo esto lo tenga... Eso nos ubica un poco dentro del derecho penal simbólico al que hacía referencia Hassemer, ¿no? Sí, bueno, esto tiene de real y de... Yo no diría tanto derecho penal simbólico, porque el derecho penal simbólico a veces es el que no existe. Esto existe,
pero una cosa es que tú estés haciendo las cosas bien y otra que puedas convencer al juez de que estabas haciendo las cosas bien, ¿vale? Y yo insisto mucho en la necesidad de conseguir que ese esfuerzo que tú has hecho se lo pongas en las manos del juez. Luego existe, y perdóname la ironía, el caso contrario, el que está haciendo las cosas mal, pero convence al juez de que las estaba haciendo bien, ¿no? El compliance que algunos quieren para seguir cometiendo delitos, ¿no? Pero bueno, fuera de la broma, lo importante de todo esto es que no basta hacer las cosas bien, sino que tienes que ser capaz de generar una documentación que acredite un movimiento preventivo que va a llegar luego a las manos del juez. Y va a decir, bueno, sí, el delito se ha cometido, pero objetivamente estaban haciendo todo lo posible por evitarlo. Por lo tanto, la responsabilidad recae individualmente en quien cometió el delito y no en la totalidad de la empresa con las consecuencias jurídico-económicas que pueden derivarse. Efectivamente, esa es la idea central. La idea central, ¿no? Aquí ya sabes que hay muchas teorías, ¿no? Pero quizá la más conocida popular es la que se basa la culpabilidad, ¿no? En el llamado defecto de organización, ¿no? Yo a ti, a la empresa, te reprocho porque no adoptaste las medidas adecuadas para prevenir. Si esas medidas se adoptan, yo ya no podré reprocharte nada a ti, pero sí a las personas físicas. Recordemos que la responsabilidad penal de la persona física y la jurídica son compatibles, son independientes, precisamente porque el grado o el reproche de culpabilidad, entre otras cosas, es distinto. Es distinto a unas y a otras. Javier, el enemigo siempre es el tiempo en televisión. Ha sido muy enriquecedor haberte escuchado. Muchas gracias por habernos dado estos minutos. Esperamos y te comprometo para un nuevo programa en el que analicemos ya no temas de derecho penal económico, sino más bien temas de docencia jurídica, desde tu experiencia como decano, de la mía como subdecano, y cómo podemos replantear la enseñanza del derecho para adaptarnos a las necesidades de un siglo que viene muy convulsionado y que todavía no lo terminamos de entender. Muchísimas gracias por todo. A ti, Ramiro, y a todos tus oyentes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.